Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo viene la mano? Bien, tenemos que ir hablando un poquito, decíamos, de algunos números, análisis por sobre todo también que se van realizando a nivel local de lo que son las elecciones y que también incluye a consultoras, a encuestadoras de otros países. Tienen un desafío grande las encuestadoras, los sociólogos quizás, porque en general hay un descrédito a las encuestas. Porque han pasado cosas bastante curiosas, no solamente en Paraguay, en varios lugares. Por eso que muchas veces cuando termina una elección y hay encuestadoras que realmente dieron los números cercanos, Más cercanos, se destaca eso. Porque en general, lastimosamente, en muchos lugares se utilizó o se utiliza como una herramienta de propaganda política. también. Para instalar un nombre, porque nadie quiere ir detrás del perdedor. Y son métodos que hoy hay que ver si siguen funcionando. Y queremos hablar de eso, de distintas encuestas y también de algunos números de esta noche. Exactamente, por eso ya queremos saludarla. Nos quedamos parados un poquito para ir mostrando, ir viendo un poquito también en la pantalla y ya nos acompaña Andrea Cavalcanti de la consultora, o por lo menos representante de Atlas aquí en Paraguay. Andrea, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, acá yo creo que lo más novedoso de los datos para la gente es la metodología, cómo funciona, que muchos creen que es solamente por WhatsApp, no funciona así. Son banners randómicos, aleatorios, que salen cuando uno está en su navegador, cuando está haciendo su búsqueda acerca de una información que toque Paraguay, política, y de repente te sale. Y la seguridad de la encuesta es porque tenemos un toque que se valida el IP, para que uno no puede salir a votando varias veces y con eso se busca más detalles acerca del género, de la renta, de la escolaridad. Atlas, digamos, propone a algunos encuestados sus preferencias electorales. ¿Así funciona o cómo es? No propone. Hay dos tipos de encuestas que hay que quedar muy claras. Aquellas que decimos top of mind, que lo que te viene a la mente es quién vas a votar. Y vas a decir de forma instantánea. Claro. Y otra que yo te propongo escenarios. Y entonces uno me habla, diante de tales candidatos, yo me quedo con esto o con aquel candidato. Pero eso está en la encuesta cuando se abre para aquellos que están navegando por la web. Va surgiendo ante cuál partido jamás votaría. Diante de tal escenario, si no votas en ese, tu voto útil sería en cuál. Y ahí va haciendo la modulación de la encuesta. De la encuesta? Todo, bueno, dentro del periodo que está en el aire la encuesta, como es randómico, todos aquellos que estuvieran navegando por internet y que hagan preguntas acerca de Paraguay. Ejemplo, el tema más buscado en los navegadores, información de Google, es el clima, el tiempo en Paraguay. La gente entra a buscar información acerca del clima después de partidos de fútbol. Cualquier tema que uno busque, estás en tu navegador. Es randómico, no es que yo envíe a nadie. Estás navegando y te salta un banner igual a estos de propaganda y que te insta o te propone a participar de la encuesta. Y eso decía la gente que está navegando a través de un buscador. Sí. Y esta misma metodología es la que utilizaron en otros países. Sí, exactamente. Y hace ese monitoreo por tu IP para que uno no se pueda entrar a votar de forma reiterada, porque el propio proceso es randómico. De repente no vas a nunca más ver este banner. No es una propaganda que te quede de forma reiterada. Es aleatorio. ¿Y tienen forma de saber cómo se forma ¿cómo es que se llama la población encuestada? ¿Hay forma de saber el universo de edad, sexo? Sí, porque eso se económica? Pregunta. Cuando uno entra, clica en el banner y se dispone a contestar la encuesta, va a contestar tu edad, tu renta, tu nivel de escolaridad, si estás empleado o no. Son varias preguntas que están ahí. Y es claro que también el algoritmo busca con inteligencia artificial minimizar la respuesta, el efecto de la mentira, porque de repente vas a votar, tenés convicción que vas a votar un candidato A. Pero vos sos un usuario de política, vos conocés y vos decís, ¿sabe qué? Yo voy a mentir para engañar el algoritmo, voy a votar por otro. Hay factores que se llaman factores de ajuste, se llaman de calibración.
Porque con base en las informaciones que proporcionas de tu edad, de tu renta, hay perfiles que ya sabemos de Paraguay, inclusive que son disponibles, facilitados por la justicia electoral. Claro. De edad, de género, que esta persona con 18 años, con tal género, no votaría en este candidato. Entonces, ese 100% de seguridad, que sea verdadera tu respuesta, hay una margen que es ponderada. Y en el mismo sentido, la penetración de Internet en Paraguay permite pensar que hay una encuesta que realmente abarca todo el país. Bueno, sí, estadísticamente no hace falta tanto. La gente siempre cuestiona el número de encuestados. Para un universo de 10 millones de personas, para la estadística, de forma representativa, hasta 1000 ya sería suficiente. 348 para una fórmula. Sí. Claro que nadie va a quedarse solamente en la fórmula. Y también Atlas cuenta, el propio CEO, Andrei, él es PhD en ciencia política. Hay expertos en políticas públicas, hay otros sociólogos, hay aquellos que ya conocen Paraguay, porque el paraguayo tiene una idiosincrasia muy particular. Entonces, uno no puede fiarse solamente por los números fríos, hay que entender el concepto y el contexto. Y es más, el periodo que fue hecha la pregunta, ¿qué pasó? Hubo estas reguladas de transportistas, entonces uno está enojado, salió que informe en la prensa en contra de un partido. Es un momento que se hace la encuesta. Antes de seguir hablando acerca de cómo realizan la encuesta, ¿podemos ir mostrando, por favor, Andrea? También queremos compartir contigo. Esta fue la última encuesta realizada, si podemos ir un poquito también a los datos duros de qué es lo que termina mostrando esta última encuesta de Atlas. Acá lo que te comenté, la muestra como es que aleatorio, el margen de error que es muy bueno, 2%, entonces se acercan mucho. Y las otras que no hay, cuando yo siempre cuestiono la ficha técnica de las encuestas, no solamente a quién vas a votar o no vas a votar, el género, la renta, la escolaridad, porque todo eso tiene una influencia muy fuerte. Claro, por ejemplo, me parece significativo el tema de la edad, porque uno pensaría que estamos en un sector muy joven, pero vemos que no, que hay mucha gente entre 45 y 54 y 55 y más también que respondieron. Sí, y es más, todos siempre hablamos, el paraguayo vota así, pero ¿cuál paraguayo? ¿Paraguayo del Chaco? ¿Paraguayo de capital? O sea, es diferente. Es muy diferente, porque viven realidades distintas. Claro. Entonces, tu percepción de política de uno que está en Bahía Negra o Villaú es totalmente distinto de uno que está en Asunción. Andrea, en este caso estamos viendo que mayormente se abarcó, decía también, a gente que gana menos del salario mínimo. Sí, viste que fueron aquellos que más contestaron. Los que más clicaron en el link cuando les aparecía. Exactamente. Y mayormente de Asunción y Departamento Central. ¿Y qué sería Oriental Centro? Colocamos más hacia, como te digo, para Alto Paraná, por ahí, porque también hay, la zona fronteriza tiene, ya acercándose, tiene mucha influencia de otros países, tanto por el lado de Paraguay con Bolivia, Argentina, como con Brasil. Y con respecto a ese primer rango de edad, entre 18 y 24 aparece el número más bajo de gente que participó. ¿Eso se analiza también como un desgano o no se analiza ese número o desinterés por ahí de la gente más joven? Depende, porque muchos que son más jóvenes en este rango no están de repente navegando por temas de interés político. Como comenté, no va a preguntar cómo está el clima. Claro. Ellos ya tienen sus aplicaciones donde llega la información ya en su celular. Entonces, una gente que le gusta más informaciones detalladas entra ahí. Que quiere, bueno, no quiero, tu diario, por ejemplo. Yo necesito información acerca de Paraguay y busco. Lo primero lo que me sale en el navegador, yo entro y de repente sale el banner. Y los que son más jóvenes, ellos no les gustan tanto navegar por el navegador, sino que por las aplicaciones que ya tienen su celular. Ahí estamos viendo entonces, el siguiente cuadro. Sí, podemos ir viendo y explicando también con usted, Andrea. Los resultados que la gente quiere ver son mucho también, ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere. En este sentido,
En este caso, ¿podemos explicar, por favor? Sí, bueno, acá sigue más o menos el percentual de la encuesta que fue desde marzo. Y esa pregunta, ella es totalmente top of mind. ¿Quién vas a votar? Ah, esto ya no fue con selecciones, por así decir, con opciones. No. Y ahí ya quién va a votar. Y viste que la gente ya estaba más enterada, porque hay todavía personas que siempre como hay dos partidos, movimientos, digamos, predominantes en Paraguay, entonces la gente no se fija mucho en los demás. Claro. Pero ahora ya estamos llegando a los últimos días, entonces la gente ya sabe los que son candidatos, entonces ya puntúa directamente. Y todos que dicen núcleo duro, tenemos 40% aquellos que son seguros de que van a votar. Y esto hay que pasar, pero... 40% del total, Andrea. Sí, destacaron que ya están seguros. Es final, no va a cambiar. No van a cambiar su decisión. No va a cambiar. De los 1.498, 40% de estos no van a cambiar. No va a cambiar. Entonces, ahí ya vamos a trabajar con 60%, ¿cierto? Okay. Y ahí se pregunta si está afiliado o no está afiliado a un partido. Porque muchos están afiliados a un partido, pero se enojaron, se sienten insatisfechos y van por otro candidato. ¿Usted tiene ese dato también? No, no, porque preguntamos si él está afiliado al partido y ya, porque si una encuesta también tarda mucho, claro, más que 3 minutos, uno ya no contesta. Ya se pierde la calidad de la encuesta. Okay. Permiso, quiero pasar un poquito por detrás de Diego para mostrar, siento que estamos muy alejados de la pantalla. Efraín Alegre y Soledad Núñez, 38,1%. Sí. Es lo que, si se puede acercar, Andrea, no hay problema. Santiago Peña, Pedro Aliana, 36,4%. ¿Esto entra todavía dentro de lo que se llama empate técnico? Es un empate técnico, sí, porque viste que trabajamos con 2%, para más o para menos. Entonces, para más Santiago Peña y Pedro Aliana suben a 38,4%. Entonces, o sea, si el número de Alegre fuese 39... Todavía está. Todavía muy cercano. Muy cercano. ¿Cuánto más o menos? Bueno, para Atlas 2%. Es lo que él te ofrece, pero a encuestadora, y no está mal que te ofrezca hasta 4 puntos. Hasta 4. 5 ya no. 5 ya, mira, 5% de universo de encuestado ya es muy significativo. Acá trabajamos con 1948, entonces sería 1948 sería 10%, estamos casi de... Y ese dato, perdón, quiero volver un poquito más atrás de la explicación. Esos que dijeron que van a votar seguro 40%, ¿ese es un número común si comparamos otras encuestas, otras elecciones? Sí. ¿Es un número alto o es un número No, es un número bajo? muy factible. Ah, ok. Muy factible. De hecho, en general, 15% dependiendo del país, cuando ya está muy cerrada la competición, la competencia, menos que eso, pero 15% son aquellos que están todavía indecisos o que te dicen que van a votar en blanco, pero en el momento de la verdad, cuando están con la urna, piensan, no, ya vine hasta acá, no voy a desperdiciar mi voto. Y en el caso del tercer ubicado, en este caso la dupla Cubas-Valdés, ¿se estima cuánto más podría crecer? Payo, de hecho, 14,5% dicen que hasta 17%. Hasta ahí. Viste que sería 2% a más, sería 16,5%. Pero ahí ya sale mi percepción, no de los números de Atlas, sino mi percepción que estoy en Paraguay. Hay espacio para crecer, sí. Hasta un 17%. Pasamos a la siguiente parte también. Esta es un poco la parte que por lo general suele interesar más, que hace referencia a los candidatos a la presidencia. Y en este sentido, elecciones presidenciales dice también, pero muestra otro... Ahí hay un desglose de todo que estaba antes, porque yo necesito saber de estos que están con la edad entre 18 y 24 años, de estos, ¿cuántos son el género, masculino, femenino? ¿Cuál es la renta de esto? Porque la gente de repente cree que uno con 18 años gana menos que 2,5 millones, y no necesariamente. Hay muchos jóvenes que ganan más que esto. Y ahí, y tu escolaridad, de repente vos tenés 24, pero no tenés educación superior.
y el otro tiene. ¿Y quién tiene más? Por estadística y censo, son las mujeres en Paraguay que tienen más escolaridad y se confirma. Entonces, el voto femenino con tu renta y tu escolaridad, eso maneja muy distintamente ese panorama de votación. Si hay un número ahí, perdón, no sé si estás queriendo seguir un orden, pero quería preguntar nomás el último punto. Voto pasado para presidente. ¿A quién votó ¿A en quién el votó? último? Sí. Esto se hace con base en Tribunal Superior de Justicia Electoral. Okay. Por ahí se puso Soledad Núñez, aunque no estuviera, pero sí porque estaba Efraín. Entonces, como él es el cabeza de la fórmula, y vamos por él. Ok. Yo quería volver un poquito a lo que es, aquí, afiliación partidaria. Ajá. La afiliación partidaria de los votantes, ¿cómo se estuvo distribuyendo, Andrea? No, ¿en qué sentido? Hace referencia a eso, ¿verdad? Sí, porque fueron 1948 encuestados. ¿De cuánto esos no son afiliados a ningún partido político? Y de estos 34,6 no son ni afiliados a Partido Liberal, Concertación o Partido Colorado, y no marcaron los demás. Y ahí uno percibe, porque es muy fuerte la presencia de dos, está muy polarizado. ¿Y se puede saber cuántos liberales votarían a Peña o cuántos colorados votarían a Efraín Alegre? No, porque no hay ese cruce. Yo pregunto a usted, ¿sos filiado a algún partido? Claro, yo pregunto si no sos filiado, no si estás filiado. Pero de la encuesta participaron mayormente afiliados liberales o afiliados colorados. Si preguntó afiliado a algún partido. Solamente eso. Y un dato también que ya seguimos con esto, pero en ambos casos muy poca gente cambiaría su voto. La mayoría aseguró que no va a cambiar. Sí, vos tenés 40% que dijeron que no va a cambiar. Para ambos. Para ambos. Y esta ya es la situación si solamente fueran dos los candidatos. Efraín y Santiago. Ahí es el tipo de encuesta que decimos dirigida. Yo ya te planteo escenarios. Porque vas a cambiarse. Yo te doy una carta para que elija entre varios. Vos de repente vas a pensar, pero ya te digo, no, solo hay estos. ¿Con quién te quedas? No hay otra forma. Y estos son los resultados. Ahí ya se aleja un poquito más del empate técnico. Sí. 4 puntos y porque un poco allá más. Usted tenía otras posibilidades para pensar. Yo te digo, no, ahora olvida de estas. Perdón, me pone un poco ansioso esto. O sea que no es tan real que candidatos de la oposición le puedan restar votos solamente a un candidato. Se dispersa el voto, no es que hay... Sí, se pulveriza. Pulveriza el voto. Porque es como Andrei suele decir, el voto útil. Se habla mucho voto castigo. Sí. Yo voy a votar por eso. Pero ¿por qué no pensar en el sentido de la otra fase, el voto útil, no castigo? Claro. Si vos tenés una inclinación política, ideológica de un lado, pero ya sabes que tu candidato no va a lograr, pensar, bueno, ya que me voy a votar, ¿cuál candidato que más se acerca a la ideología de mi candidato, que me podría representar, para no desperdiciar mi voto? Ese es el criterio que se utiliza, no castigo. Claro. Y este punto en específico, ¿varió mucho en comparación a la encuesta de marzo? No. Y en los puntos porcentuales eran casi similares. Casi 3% nomás, pero haciendo la distribución entre los dos, no ha cambiado tanto. Okay. Este sería como un balotaje propuesto, ¿verdad? Sí, esto es porque de hecho acá en Sudamérica solo Paraguay y Venezuela no tienen balotaje. Entonces es muy, yo no te doy oportunidad de equivocarse ahora o nunca. Ahora o nunca. Y en este punto, dice, ¿preferiría que el próximo presidente sea del partido Colorado o preferiría que el próximo presidente sea de un partido de la oposición? Acá sí es grande la diferencia. Sí. Y ahí ves que la pregunta no es tanto aquellos que quieren que sea de un partido de oposición al Partido Colorado o de oposición que hace oposición a la concertación. Hay que entender mucho que quién votaría
la concertación, porque como hay varios representantes de distintos movimientos de partido ahí en la concertación, y ahora el voto es abierto. Entonces, aunque yo te pueda decir, acá no se pregunta el presidente y no hay la expresión de punta a punta. De repente yo puedo votar presidente a usted porque creo que me representas, y senador, senaduría, diputación a otros. Y hay unos datos que destacaron. Aquellos que votaron a Efraín en las últimas elecciones, el 95% repetirían el voto. ¿Quiere decir eso? Okay. Pero ahí te das cuenta que, sin embargo, 36% prefiere que el próximo presidente sea del Partido Colorado. El 36%. Y eso es muy fuerte. Y como la encuesta es mucho más detallada, más adelante otras láminas está aquellos que están conforme con Mario Ábido Benítez y que están conforme a la gestión de Mario Ábido Benítez. Muy distinto eso. Y tenemos, él no está tan mal. ¿Puedes reiterar? Una cosa que yo pregunto es si yo estoy conforme con las actitudes de Mario Ábido Benítez. Y otra cosa con la gestión, con el gobierno de Mario Ábido Benítez. Y en eso favorece sí al Partido Colorado, porque tenemos casi 43%, salvo si no me equivoco, que está de acuerdo con la gestión de Mario Ábido Benítez. No está de acuerdo con qué él hace, pero sino que con su gestión, con su gobierno. ¿Es amable la forma de responder? ¿Es sencilla? Sí, muy amable, muy interactiva y muy rápida. ¿Cuánto tiempo le llevó en promedio a cada persona? Máximo 4 minutos. Eso también está estudiado, como decía antes, sí, ¿verdad? porque siempre decimos, hacemos unos cuantos testeos, porque la gran mayoría de los usuarios de redes en Paraguay utiliza por su celular. Claro. 97% utiliza de su smartphone. Y de repente uno está en su colectivo y es muy rápido. No hay necesario que esté en tu mesa de trabajo ni nada. Es muy rápido, igual que uno, porque cuando se calcula, cuando tienes otras plataformas para navegar, si no te interesa, vos rápidamente ya cambias. Y ahí la misma cosa, hacemos esta metodología, la misma interfase para que uno pueda contestar muy rápido. Un estudio del encuestado primero. Sí, claro, no es solamente preguntar. Y en este punto, aquí cambia un poco la forma de hacer la pregunta. Sí. Andrea dice, podría votar o nunca votaría por cada uno de los siguientes candidatos. Y ahí usted se da cuenta que aquellos que dijeron en la lámina anterior que volverían a votar en Efraín Alegre, pero ante un escenario de otros candidatos. Acá yo te digo, no, usted solo tiene estos dos. Vota por él o nunca votaría por él o quizá. ¿Eso diría rechazo, se puede decir? Depende, porque hay gente que no vota, no es que tiene un rechazo hacia la persona, sino que a la ideología del partido. No a él nomás, sino que, pero él es el cabeza de la fórmula y entonces su figura que representa. Igual el porcentaje es grande, eso que dice nunca votaría, porque vemos 46, 47%. Sí, es grande. Del universo del encuestado sí. Porque es claro que nosotros ya sabemos acá en Paraguay de los que son, como se suele decir, aquellos que están filiados al Partido Colorado. Y de estos, claro que yo digo 80% va a votar por su partido. Claro. Entonces, estadísticamente es numérico. ¿Cuántos están afiliados? 80% de estos, es claro que van a estar por este partido. Aunque sea para el presidente, puede hacer una división nomás con nosotros para Senado, Diputación y Concejalía. Pero para ellos sí el presidente ya está claro. Y en este punto ya creo que es uno de los últimos, ¿verdad? Sí. Que ya le vuelve a consultar si la decisión es final o podría cambiar de decisión. Sí, ahí está. Viste que acá no tiene el candidato. Yo ya no te pregunto, pero como contestaste en láminas anteriores, ahí el algoritmo ya ubica más o menos. Y ahí te da que 84%, 85% de este universo no va a cambiar.
Y para que se vaya, y está bien, porque en la primera o la segunda lámina tenemos 16% aquellos que están indecisos. Y viste que al final, son casi los mismos números. ahí está, porque él está indeciso. ¿Puedo o no puedo? Yo te pregunto, ¿querés o no querés? Cuando estás indecisa. Claro. A ver, ¿cuáles son las 3 características más importantes que debería tener el próximo presidente? Honestidad. Los valores. Y sí. ahí te da, porque ahí la pregunta, lo que más aflige, lo que agobia el paraguayo, la corrupción, 68% está. Entonces, ¿qué sería par y paso con la corrupción? Un candidato honesto. Se busca honestidad porque están buscando lo que más le molesta es la corrupción. Qué raro, Andrea, viendo nada más, patriotismo, o sea, que piden un candidato patriota, Sí. está por encima a que pidan un candidato inteligente. Sí, porque además decimos a veces varios dichos populares que de repente la inteligencia puede ser para el bien o para el mal. Y si claro. uno ama su país, la inteligencia puede que no sea tan inteligente, pero ama tanto su país que sale mejor para todos. Me llama la atención también el número 11.2% defensor de los valores tradicionales. Una cuestión que se usó mucho como propaganda política también, ¿verdad? Pero Como parte sin de embargo, campañas. Sí, no aparece entre los principales. Es más, hasta la experiencia, la autenticidad, digamos, son mejor valoradas según esta encuesta. Pero si usted es estratega de una campaña, en la próxima lámina esto está desglosado. El punto que llamaste a destaque, valores. ¿Quién habló de esto? Vamos allá. Sí. ¿Qué sería Ahí de está. esta parte? Ay, Defensor de valores tradicionales, ¿cuántos fueron hombres? 12,1, Mujeres, ¿en Diez. cuál edad? 10,2 y mayormente, Ahí está. acá 25, 14,15 15 está entre 35 y 44 hasta 54 años sería. 54. Entonces usted va a direccionar tu speech, tu discurso a este público. No va a utilizar el mismo, aunque utilice con los mismos valores, la misma base, no para los que apuntaron que no está interesado, que para él eso no importa tanto. Estas herramientas pueden llegar a servir incluso para estos últimos días de campaña a los propios candidatos. Claro. Leer y mostrar y decir, bueno, Esta es la idea. voy a focalizar mi Claro. campaña en este término a este grupo poblacional. Pero por ustedes no están trabajando con ningún candidato en particular, ¿o sí? No. De hecho, Atlas, como la ley en Paraguay no obliga que se diga el cliente todavía, y yo digo que soy, en varios posteos, yo digo que la legislación electoral tiene que cambiar, que diga quién contrató la encuesta, que haga el registro en justicia electoral. Entonces, ellos se abstuvieron también de comunicar quién contrató la encuesta. Ah, porque en otros países es obligatorio decir. Sí. Ah, mira, interesante. Sí, todavía en Paraguay no, pero creo, hay un proyecto creo que de un candidato Rubín, que él quiere, está muy bien porque, bueno, acá ellos publicaron, inclusive ni por ningún medio, ellos publicaron en su propio perfil de su Twitter. Y Atlas su plataforma. tuvo buenos resultados en elecciones muy difíciles. Sí, de hecho, Eso le está dando como destaque. Atlas ganó, fue reconocida como la encuestadora de más credibilidad de Estados Unidos en las últimas elecciones. Con esta metodología. Con esta metodología. Y Francia, ahora en Chile, el plebiscito de Boric, que quería cambiar la constitución. Argentina, ahora con Gustavo Petro. En Colombia, Lula, las federales para presidencial en Brasil. Y también porque como Brasil tiene muchísimas realidades de los 11 estados que contrataron, Atlas acertó 9. Inclusive uno de los candidatos se enojó porque en la primera encuesta dijo no funciona, la metodología está mal porque salió muy bajo y justamente fue el candidato que perdió. Entonces se comprobó que la metodología funciona. Volvemos a nuestro cuadro. En este caso ya de afiliación, y vemos que una gran mayoría de los que se toparon con la encuesta, dieron clic, empezaron a contestar, eran o son del Partido Colorado. Sí, si vamos a sumar, vamos a hacer el contrario, 27 con 26, 53. Y otros que no hablan cuál es su movimiento.
Son mayores. Sí, son mayores que aquellos que se declararon filiados al Partido Colorado. ¿Y esto le puede beneficiar en algún momento al candidato que no esté afiliado a ningún partido o al de la concertación? Sí, puede, no. pero ahí todo es muy complejo. Volvimos a la parte del desglose de la campaña. ¿Quién está más interesado? Aquellos que se preocupan más con empleo, que están entre 18 y 24 años. Pero para lograr un empleo. Y aquellos que están entre 24 y 35, ya su preocupación es otra. Se está afiliado. Ahí hacemos como un cruce, por eso tenemos cruce demográfico. Aquellos que están entre 24 y 35 años, ya están empleados, son filiados a un partido. ¿Cuál partido? Colorado. Y ahí vamos haciendo. Entonces está claro que cada campaña con su estratega tiene ahí para interpretar la lectura de la encuesta. De la encuesta y ahí detalles. ajustar, claro. Claro. ¿Por cuál partido o movimiento político tiene más simpatía? Que es similar, pero ya hablando en términos de simpatía hacia cierto Sí. partido, sí, independiente que esté o no afiliado. Exactamente. Colorado 35%, Liberal 27%. Y mucha gente que no tiene simpatía Si por ningún vamos partido. a sumar, mira, 32%, 33% no tiene simpatía o otro partido o movimiento. Y como hay movimientos pequeños, quizá no incremente el percentual de votos de algún otro partido. Ahora, este número del Partido Colorado es alto, ¿verdad? Sí, es muy alto, pero es muy fehaciente, condicente Sí. con la realidad. No, Sí. categórico. Pero comparándonos con otros países es un número importante, digamos. Sí, porque en Paraguay hay una cultura De del identificación. partido. Por ejemplo, tuvimos en Brasil un presidente que pasó por ser filiado a 6 partidos políticos. Entonces no hay una trayectoria, yo no te reconozco solamente en este partido. Y acá, sin embargo, no. Uno tiene una trayectoria siempre asociada, vinculada a la imagen del partido. Vemos, este era el punto que usted Sí, decía, corrupción. Andrea. ¿Cuáles son los principales problemas en Paraguay actualmente, según su opinión? Y se pide que elijan hasta 3 opciones. En este caso sí le dan las opciones. Sí, ahí sí. Entonces las hemos votado. Corrupción, la otra que miramos, honestidad, lo que le busca, más vale, sé el problema que más te aflige. Acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos. Y ahí uno habla también del patriotismo, porque patriotismo no solo los valores, símbolos patrios, sino que mira a tu compatriota en situación de Claro. calle, te sentís mal. Que cruce a frontera y va a buscar otro país lo que no tenés acá. Y que miramos eso en la pandemia, afectó Claro. muchísimo. Y después ya lo que tiene que ver con inseguridad. Sí, inseguridad fue amplia porque tenemos la seguridad ciudadana, que es la callejera, como decimos, Sí. la que más aflige a la gente, que son asalto, motochorro, venta de drogas, viajero, que y se dice. aquellas también que están en la zona de frontera. Es un tipo de otro de inseguridad. Vinculado Sí, ya al sicariato. sí, exactamente. Bueno, desempleo 29. Servicios, pobreza, mafia, precio Ya. alto de inflación. Y mira cómo es como la encuesta, por eso que no podemos analizar de forma tan fría y ligera. Uno de los principales problemas que aflige el último, políticos tradicionales. Y sin embargo, cuando usted sale a preguntar a la gente, ¿qué te dicen? Que ya están hartos. Que están hartos los mismos de siempre. Porque Pero- lo que busca también, una de las ventajas que tenemos con... Muchos utilizan la expresión que cuando estás detrás de tu celular o de tu computadora creces, sos sincero. Cuando está enfrente, y busca mitigar el efecto de ese voto del encuestado que se siente avergonzado. De decir, porque acá es muy chico, todo se conoce. Entonces, uno no quiere decir cuando está con el encuestador, cree que esta información se va a otro lado y puede ser mal utilizada. Y sin embargo, cuando está detrás de la computadora, sea sincero un poco más. Y no es su preocupación. Claro, por lo general, si uno va a votar a un candidato que ya sabe que no va a ganar, uno prefiere callarse. en Exactamente. Hay un voto silencioso ahí que está entre los blancos y nulos, que es muy peligroso, que es que está afiliado al partido, no vota, no habla en quién va a votar. Uno nunca sabe. Y ese es el elemento sorpresa. En muchas elecciones tuvimos eso ahora
hace poco en Brasil que sorprendió a todos. Claro. Claro. Cambiando un poquito de tema también, no solamente centrándonos en lo que tiene que ver con la encuesta de Atlas, esto, Andrea, marca un poquito también un promedio que se fueron realizando de varias encuestas, ¿o cómo sería? Si Sí, este es un promedio fueron 7 encuestadoras que utilizaron y la base de datos también de la justicia electoral para saber el perfil de votación de la última elección. Y este material es de la Valor Econômico, sí, que es un periódico prestigioso en Brasil para finanzas. Ajá. Tanto que toda la nota ele contextualiza este gráfico y explica muchas cosas. Porque la encuesta no es solamente, no es un diagnóstico, sino que una tendencia. Si no pasa nada más que esto, la tendencia es que se concrete este resultado. Pero o sea, lo que vos decías, Andrea, de la fotografía del momento, Sí. de acuerdo a lo que pasa en ese momento. De repente yo hago una pregunta a usted por la mañana, Claro, y no salió, como decimos acá, una bomba. Y a la tarde sale algo que cambia tu opinión. Y justamente está pasando el banner en tu frente, entonces es otro tipo de reacción. Y siempre miramos en los días que se hizo la encuesta, cuáles fueron los datos relevantes que pasaron en Paraguay. Y se toman el trabajo de 7 medidoras. Sí, Y coinciden, digamos, en los sub y bajas, digamos, de cada candidato, o son muy dispares. de hecho está un poco dispar porque unas te da una diferencia de 14 a 16%. Y yo no tengo su ficha técnica completa. Yo no sé si fue una pregunta dirigida, espontánea, yo no sé la renta, yo no sé. Esta encuesta que usted vio son 47 páginas, es muy detallado. sí. Entonces, ese periodista se fijó nomás en quién va a ganar o quién no va a ganar. Y hizo ese promedio, porque como inclusive la metodología de cada encuestador es muy distinta, Pero esto sirve como propaganda también. te da un norte. Te da un norte. Viendo un poquito la situación acá, por lo menos que llama la atención, según este análisis de promedios, Santiago Peña, que vendría siendo esta línea roja, decae más o menos los números en promedio Sí. desde marzo, el 5 de marzo. Exactamente. Y entonces, si usted está analizando como estratega qué pasó en Paraguay en estos días, en estos meses, que pudo haber afectado el desempeño de Santiago Peña. Ah, ok. Porque de repente uno en febrero que le votaba con seguridad y ahora que era aquele voto seguro de los 40% que te hablan, no voy a cambiar mi voto. Y ahora estamos en abril, cambió. ¿Por qué cambió? Se tiene que analizar lo que ocurrió en esa Claro, fecha. tenemos que leer lo que pasó y cuáles fueron las demandas sociales, qué enojó a la gente, qué más saltó a la luz. Y ahí, ¿qué favorece o perjudica a un candidato? Al igual que el caso, por ejemplo, de Euclides Acevedo, que venía casi que manteniendo en esta parte y ya cerca de finales de febrero, inicio de marzo, baja, vuelve a subir un poco. Subió una un tendencia. poquitico. Si uno mira también el performance del candidato Euclides, inclusive en sus posteos habían desaparecido. Nosotros que trabajamos con eso tenemos las métricas. Estaba desaparecido un poco y yo no sé por qué razón su campaña parece que estaba un poco más fría. De repente volvió a tener más actos políticos y tuvo más visibilidad. Es claro que cuando vos estás con mucho más visibilidad, la gente te ve, acorda más tu nombre y cuando yo hago una encuesta de repente sos mi preferencia. Y tenemos un último cuadro también para compartir, ya saliendo un poco de nuestra realidad, para mostrar esto que se hizo en Brasil, de la que ya estaba haciendo referencia Andrea. Que es un poco el porcentaje, en este caso, de precisión o imprecisión, Sí. ¿verdad? En los últimos casos. ¿Esto tiene también el documento de Atlas o tiene un apartado en la Yo página? tengo el completo, creo que puedo compartir sin problema. Ajá. Este es el porcentaje de error, ¿verdad? En Sí, algunos ese fue el casos. primer turno. Teníamos un escenario de varios. Ah, ok. Ahí el más cercano fue Atlas Intel. Sí. Y que más se equivocó Brass Market, así es. Datafolla. Datafolha, porque en Brasil hay de grupos que tienen un sociólogo que ya es más conocido, que hace el análisis, que es la variedad ya hace mucho tiempo, y el tipo, viste que ellos utilizan presencial o teléfono. Entonces,
la metodología de uno que no utiliza lo que es tradicional fue el más que se acercó. Los no tradicionales. Sí, Atlas no utiliza teléfono ni entrevista callejera. Encuesta callejera. ¿Eso Sí, desde siempre desde o en siempre, todas estas encuestas desde últimas? Siempre. Esta es su metodología, así funciona su algoritmo. Y ellos explican, tener todo detalladamente cómo funciona, cómo mitigan los equívocos. Estados Unidos sometió a varios testeos con estadísticos, a veces funcionaba. Y cada ¿Con día Atlas? Más, sí, con Atlas. Y cada día más porque, de hecho, los financieros buscan ese tipo de información, bancos, porque el mercado, siempre decimos, no se equivoca, no quiere. El mercado no puede saber quién será el presidente en esta semana. Claro. Él toma decisiones de millones, necesita saber a qué dirección va a inclinarse o no. Entonces, y ahí hace, y también siempre la encuesta, no siempre para el público, hay otras empresas como Arco Advice, que es una consultora que contrata, y ahí entran los sociólogos, expertos en políticas públicas, esos que están en el campo, y ahí va a ser la interpretación, no solamente la... ¿Ustedes van a sacar otro número o Atlas va a sacar otro número final o ya no habrá más números? Yo creo que sí. Todavía más. Ya cerca de las elecciones. Sí. Para medir un poquito. Bueno, Porque ahí vos estás más, sí, los ánimos están a la flor de la piel. claro, ahí. más caldeado. Sí. Bueno, excelente, la verdad que es muy interesante todo para seguir escuchando y hablando de estos números y también lo que pasó un poco en el Brasil como referencia. Y, no, es más, porque Brasil primer turno, todos salieron a decir que se equivocó, la que menos se equivocó, pero sí equivocó, fue Atlas, sí, se equivocó dentro del margen, pero tuvimos abstención, aquellos que no se fueron a votar, Claro. 36 millones. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿en quién vas a votar? Usted me dice, candidato A. Sin embargo, usted no se fue a votar. Claro. Una cosa es que en quién vas a votar, ¿estás segura que vas en el día a votar? Me garantí. Ahí está. Ahí está la diferencia. Claro, desaparecieron 36 millones de votos de gente que no se fue. Y estos son un poco algunos del caso de los Estados Unidos. Sí. Porque allá funciona un poco distinta el tipo de ese approach, cómo va a ser la colecta de los datos con la gente, Claro. porque es un sistema de colegiados. Es indirecto, entonces es más Sí, difícil. es muy complicado, pero fue la que También más cerca acertó. tú. Sí. Nuevamente, con un margen de error más Sí, porque más pequeño. allá tenemos el voto que se va por correo, algo que nosotros Claro, no imaginamos. claro. Entonces, de repente uno ya votó, pero te habla otro voto. ¿Por qué? Porque quiso. Claro. El ser humano es así. Usted, Andrea, decía, es necesario aquí en el Paraguay que toda esta situación de las encuestas se regule en algún momento. Claro que sí. Para que se pueda seguir trabajando con Atlas o con cualquier otra Con cualquier encuestadora. otra, porque ahí vas a elevar el grado de transparencia, de confiabilidad, no solamente de la empresa encuestadora, sino que también el público, el votante va a creer con mucho más facilidad. Claro. Porque uno no va a vender un dato que fue manejado si hay consecuencias legales. Claro. Porque de repente te saltan números estadísticos, los números son fríos, y si uno quiere o no quiere atender a determinado cliente, cambia esa interpretación. Pero si vos tenés consecuencias legales de ese tu cambio de interpretación, claro que usted va a pensar como profesional, como encuesta. Y yo creo que eso es transparencia y favorece a todos. Y la obligación también de mostrar Claro, en el claro. caso que sea un cliente. Es muy útil en muchos sentidos, porque muchas veces uno realmente quiere saber quién tiene chance de entrar al Congreso, por ejemplo, y votar en ese sentido, el famoso voto útil. Voto útil. Pero a Claro. conciencia, sabiendo que uno no quiere, digamos, desperdiciar su voto. Exactamente. Gracias, muy amable, muy interesante ustedes, un realmente. gusto. Muchas gracias, Andrea. Un gusto tenerla aquí.